Y pues estamos hoy en el capítulo 20 del libro de Génesis. Nos vamos a estacionar ahí esta mañana. Vamos a seguir hablando de Abraham. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Si tienen Biblia, si me acompañan. Génesis 20 a partir del versículo 1. Y dice así. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Hay una frase de un golfista famoso que él decía, lo importante cuando tú juegas golf no es que hagas puros buenos tiros, porque nadie lo puede hacer. Lo importante es que te concentres en hacer los mejores, los menos malos tiros que tú puedas, ¿no? Y que seas consistente, ¿no? Tanto en el deporte como en todos los aspectos de la vida, nosotros entendemos que es muy, muy importante que seamos constantes, que seamos consistentes en todo lo que hacemos. Y bueno, pues hoy obviamente tenemos que hablar de nuestra vida espiritual, ¿no? Y es tan importante que tú y yo espiritualmente seamos consistentes y que no seamos de aquellos que un día leemos y otro día no, un día oramos y otro no, un día obedecemos y otro día no, y que estemos así como una gráfica, ¿no? De ingeniería, ¿no? De repente así con curvas para arriba, curvas para abajo y somos totalmente inconstantes. Y yo te tengo que decir que todos los días nosotros vamos a ser enfrentados a la inconsistencia. Y si cedemos a ella, nunca vamos a poder ser las personas que Dios quiere que tú y yo seamos. En el capítulo 20 tenemos un ejemplo de esto. Vemos a Abraham y vemos que iba bien, ¿no? Ahí la llevaba Abraham, había estado avanzando, había estado obedeciendo, dando esos pasos de fe. Y hemos ido analizando todas estas pruebas y estos retos que Abraham ha superado. De repente sí, de repente no. Y aquí él está enfrentando al peligro de la inconsistencia, ¿no? Y si nos rezamos unos capítulos más al libro de Génesis, ya lo estudiamos, podemos recordar cuando ellos fueron a Egipto, ¿no? Se enfrentó ante la misma situación y él falló. Y lo terminaron corriendo de Egipto. Le digo, ¿sabes qué? Por mentiroso, sáquese de aquí, ¿no? No lo queremos aquí, ¿no? Y se tuvo que ir con todas sus cosas fuera de la tierra de Egipto, ¿no? Y en este momento él se encuentra en una situación similar. Estamos en el capítulo 20 de Génesis y estamos como en un sándwich entre dos historias, ¿no? En el capítulo 18 él empieza a orar, platicamos la semana pasada, por Sodoma, para que Dios intercediera por los justos de aquella ciudad. Dios le da una victoria preciosa a Abraham. Él rescata a Lot y a su familia. Dios le dice, Abraham, yo estoy escuchando tus oraciones. Lo que tú me estás pidiendo, yo conozco tu corazón y te lo voy a conceder. Y si nos fuéramos un capítulo más adelante, que vamos a estudiar si Dios quiere la semana que entra, es cuando Dios le da esa promesa, le cumple esa promesa a Abraham
de tener ese tan ansiado hijo. Y tú ves que este capítulo está como sándwich entre esas dos historias. Abraham no era un hombre novato en la fe. Abraham era una persona espiritual. Él no se acababa de convertir hace poco tiempo. Él tenía muchos años caminando al lado del Señor. Y no estaba empezando a peregrinar por la senda de la fe, ¿no? Empezando a experimentar, a ver cómo le hago para enfrentar estas situaciones, sino que tú te das cuenta que él ya llevaba tiempo caminando al lado de Dios. Y él ya había creído, ¿no? A mí me encanta regresar, cada domingo lo platico, me encanta la escena de Abraham debajo de las estrellas platicando con Dios, ¿no? Y Dios diciéndole, mira todo esto, así va a ser tu vida, Abraham, así va a ser tu descendencia, no solo tu descendencia, sino todo lo que yo tengo para ti en tu corazón, porque Dios nos ofrece una vida abundante. Dios quiere que nosotros seamos muy bendecidos a lo largo de nuestra vida. Y él oyó la voz de Dios, dice la Biblia que le creyó y le fue contado por justicia. Y él iba caminando al lado de Dios, pero esta mañana tenemos que entender algo muy importante, que el caminar por fe implica aplicar y entender ciertos principios, ¿no? Apropiarlos y obedecerlos, pero al mismo tiempo implica evitar ciertos peligros, porque tú y yo vamos a estar siempre expuestos a ciertos obstáculos en nuestra vida de fe. Y hoy vamos a aprender algo de lo que no se debe hacer, porque todas las cosas que en la Biblia se escribieron para nuestra enseñanza y para nuestra bendición. Yo me acuerdo de mi papá, cuando yo era chico, de repente le hacía cosas que yo decía, se me hace que esto no lo debería estar haciendo mi papá. Yo le decía, papá, ¿y por qué estás haciendo eso? Y él me decía, es para enseñarte lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces esto tú no lo hagas, ¿no? Hoy estamos ante esta situación, estamos viendo algo que nosotros debemos de tomar como enseñanza para que nosotros no lo hagamos. Ojalá que no tengamos que caminar por este camino de Abraham para entender, porque es muy doloroso. Para Abraham fue muy doloroso tomar este tipo de decisiones. Y Dios pone estas historias en la Biblia para que nosotros podamos aprender en la vida de otras personas y que no tengamos que aprender de nuestros propios errores. Entonces vamos a estudiar esta escena que estamos viendo esta mañana y vamos a platicar primero acerca del entorno en el cual está ocurriendo esta historia, el entorno en el cual este gigante de la fe tuvo un gran tropiezo. Y vamos viendo, no sé si se han fijado a lo largo de ir leyendo estos capítulos de Génesis, cómo Abraham se la pasaba cambiándose de casa todo el tiempo, iba de un lugar a otro, de un lugar a otro. Me acordaba cuando preparaba esto de un amigo que tenemos ahí en Toluca, que él es arquitecto, ¿no? Y él, en ese entonces, cuando nos venimos para acá, él tenía 16 años de casado y se había cambiado 17 veces de casa. Porque él construía una casa, vivía un ratito, la vendía y con ese dinero construía otra y así estaba, ¿no? Bueno, Abraham más o menos era de este estilo, ¿no? Y en una época en donde pues, no era tan común, ¿no? Cambiarte de casa, cambiarte de ciudad. Pero bueno, Abraham, por alguna razón, nosotros vemos que él está yéndose de un lugar a otro constantemente. A veces él llegaba a lugares agradables, ¿no? En donde todo estaba bien, tenía buenos vecinos, la tierra estaba pues bien para sus animales, etc. Y de repente no tanto. De repente se enfrentaba a retos, ¿no? Que él tenía que ponerlos en manos de Dios para que él pudiera sacarlo adelante. Y así nosotros, en nuestra vida espiritual, en un sentido es muy similar. De repente estamos en zonas cómodas, en donde las cosas van marchando bien, nuestra vida espiritual está avanzando. De repente cambia el entorno, cambia la circunstancia, cambia la situación que estamos viviendo y ahí es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Aquí Abraham se encuentra en un gran reto, ¿no? Está llegando a esta ciudad, a la ciudad de Gerar, y él tiene que enfrentar esta situación y tiene que sacar adelante a su familia, tiene que seguir adelante en sus actividades y sobre todo es muy importante, él tiene que seguir confiando en Dios, ¿no? El cambio de circunstancia no debe de cambiar nuestra forma de ver y nuestra forma de obedecer a Dios. Y este nuevo terreno traía pues, definitivamente
un factor de incertidumbre. Y entonces en este momento la fe de Abraham está siendo puesta a prueba, ¿no? Igual que nosotros, igual exactamente que nosotros. Entonces Abraham tenía que decidir, ¿no? Y él tenía que pensar, ¿cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Voy a enfrentarla por fe? O sea, realmente la fe es la que me va a dictar cómo me voy a comportar, cómo voy a vivir y qué decisiones voy a tomar. Y voy a apuntalar mi fe y mi relación con Dios a través de este nuevo reto que se está presentando delante de mí. O voy a agarrar mis herramientas. Voy a usar mis palancas, voy a usar mi habilidad, o voy a usar lo que yo tenga a la mano para poder enfrentar esta nueva situación. Y yo te tengo que recordar algo esta mañana. Abraham está en el salón de la fama de la Biblia, ¿no? Ahí en Hebreos 11 podría ser así como que el salón de la fama, los campeones de la fe. Y Dios habla de ciertos personajes muy especiales, ¿no? Que decidieron poner su fe en Dios. Y Abraham está en el capítulo 11 de Hebreos. O sea, realmente este hombre está ahí. Y hoy entendemos que los grandes hombres de fe seguían siendo hombres. Una vez más, de carne y hueso como tú y como yo. Y si Dios finalmente pudo cumplir su promesa con Abraham, no cabe duda que Dios la puede cumplir en cada uno de los que estamos aquí. Realmente Dios puede cumplir al 100% sus promesas. Si tú aprendes a levantarte de tus caídas, si tú aprendes a seguir confiando en Dios y seguir buscándolo, realmente Dios puede escribir tu nombre en las páginas de los grandes hombres y mujeres de fe que han existido en la historia de este planeta. Cuando los problemas son relativamente manejables y las circunstancias son relativamente buenas, pues podemos pensar que nuestra vida cristiana, podemos ver que nuestra vida cristiana pues va avanzando, ¿no? O sea, como que las cosas van bien, yo sigo confiando en Dios, pero de repente un cambio en la oficina, ¿no? O una visita rutinaria al doctor que de repente ya no es tan rutinaria, ¿no? O nuestros hijos adolescentes que llegan con nosotros y nos platican lo que están experimentando, lo que están haciendo, lo que están viendo, a los lugares a los que están acudiendo, o nuestro mejor amigo que nos falla, ¿no? O se cambia de ciudad o de casa y perdemos el contacto con ellos. Y entonces, en este momento la circunstancia cambia y puede cambiar de un momento para otro. Para Abraham así fue. De repente la circunstancia cambió, él estaba cómodo, él iba bien, su vida cristiana o su vida al lado de Dios en ese momento iba bien, iba jalando, iba funcionando, y de repente se encuentra en esta circunstancia. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer ante este cambio de circunstancias? ¿Qué vamos a hacer nosotros ante este escenario de incertidumbre en donde no sabemos cómo van a salir las cosas? No tenemos una respuesta. Nos gustaría meternos en la máquina del tiempo, irnos una semana, un mes o un año adelante, ¿no? Y ver cómo se resolvió, qué fue lo que pasó. Pero la verdad es que no podemos, ¿no? Y Dios permite esas cosas para que nosotros vayamos apuntalando nuestra fe en Él. Abraham, esta mañana entendemos que Él olvidó una lección que para nosotros es muy importante, que Dios sabe acerca de cada cambio en nuestras circunstancias, que Dios entiende perfectamente antes de que pase lo que nos va a suceder a nosotros, y no hay nada que Él lo agarre desprevenido. No, Dios nunca va a decir, híjole, de veras se me pasó considerar esto, ya lo metí en este asunto pero no me di cuenta. Dios no es así. Dios tiene todo milimétricamente calculado, ¿no? En todo lo que a ti y a mí nos pasa. Y no te concentres tú, creo que esto es algo muy importante, solamente en resolver las adversidades, sino concéntrate en glorificar a Dios a través de ellas. Para eso estás tú en las adversidades, no solamente para resolver los problemas y salir adelante, sino para que el nombre de Dios sea enaltecido. Había gente que llegaba con Jesús y le decía, oye Jesús, a ver, tenemos una pregunta, ¿no? Sus discípulos. Aquí traemos un hombre que es ciego de nacimiento. Entonces explícanos, ¿él es ciego de nacimiento porque pecaron sus padres o porque pecó él? Y Jesús les decía, no,
No es ni que pecaron sus padres, ni que pecó este hombre, sino para que, dice el versículo, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que el nombre de Dios sea engrandecido y sea enaltecido, porque siempre hay un plan espiritual de todo lo que nos pasa a nosotros. Este hombre nació ciego para que el nombre de Dios fuera glorificado, y tú y yo pasamos por lo que pasamos con el objetivo de que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el principal objetivo en las pruebas que nosotros estamos enfrentando. No olvides que el propósito de las pruebas siempre es espiritual. Y hay otras cosas que Dios va trabajando, pero en primer lugar Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Nosotros necesitamos todo lo que estamos viviendo, absolutamente todo. Estos cambios llegan para que nosotros veamos una mayor necesidad de Dios, porque Dios conoce todo lo que nosotros somos, pensamos, vemos y hacemos. Por ahí David, escribiendo el Salmo 139, habla de esto. Y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Tú ves a David diciendo: Señor, tú conoces absolutamente todo. Antes de que yo diga una palabra, tú ya la sabes. Antes de que yo vaya delante de ti y me ponga a orar, tú ya conoces mis necesidades. Decía David: me asombra todo lo que tú sabes de mí. Y hoy Dios nos recuerda que Él conoce cada detalle de tu entorno, de tus circunstancias. Antes de que tú le pidas cualquier cosa, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Y permite todas estas circunstancias que tú y yo vivimos para que encuentres la necesidad de correr al lado de Dios, de ir a buscarlo con todo tu corazón, como nunca lo has hecho hasta el día de hoy. Él tiene contados nuestros cabellos, Él tiene contadas nuestras células. Él sabe exactamente de dónde vivimos y a dónde vamos y lo que nosotros somos. Él entiende muchas cosas que muchas veces ni siquiera tú entiendes. Y por eso Dios trabaja de la manera en que Él lo hace. Y entonces Abraham, ante este cambio, él decide poner su confianza en una estrategia que ya había aplicado desafortunadamente tiempo atrás allá en Egipto. La estrategia de decir que su esposa era su hermana, para que no le fueran a hacer nada a él. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a Sara: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. En otras palabras, lo que se traduce en este versículo es que Abraham le dice a Sara: tú me vas a demostrar el amor que me tienes diciendo que eres mi hermana a cada lugar a donde tú y yo lleguemos. Wow, ¿no te imaginas? Me viene a la mente lo que pasa con muchos jóvenes el día de hoy. Aquí a los chavos yo les digo, muchas personas a lo mejor les van a acercar con ustedes y les van a decir: tú nos vas a demostrar el amor, o me vas a demostrar el amor que me tienes haciendo esto o haciendo el otro, ¿no? Con el grupo de jóvenes, tú nos vas a demostrar que te importa formar parte de nuestro grupo si tú le entras a esto y si tú le entras al otro. Realmente Abraham está diciendo esto en este momento. Es una de las frases más asombrosas en la Biblia, pronunciadas por un hombre espiritual. ¿Te imaginas? Abraham, este hombre que realmente buscaba a Dios, que realmente quería agradarlo, y diciéndole a su esposa: tú me vas a demostrar que me amas si empiezas a mentir. Y aparte mientes arriesgando tu integridad física como mujer. ¿Te imaginas? Poniéndole en un riesgo tremendo. ¿Por qué actúa Abraham así? Porque él se movió a pesar de su deseo de agradar a Dios,
se movió del camino de la fe al camino de la incredulidad, al camino de yo tengo que resolver esta situación a como dé lugar. Y yo te tengo que decir que cuando tú arreglas tus problemas en este camino, en el camino de yo puedo, yo voy a salir adelante, tu posibilidad de fracaso es altísima, altísima, que las cosas salgan mal. Y tú ves cómo la inconsistencia azotaba la vida de Abraham. Abraham era un hombre que a veces estaba bien, a veces creía, a veces no creía, y él estaba de arriba para abajo en esta curva. Y le dice una mentira, una verdad a medias, que hemos visto que es una mentira completa, ¿no? Diles que es mi hermana, pues medio era su hermana. En ese tiempo era otro tipo de sociedad. Finalmente Abraham y Sara eran medios hermanos y estaban casados. Pero esto no liberaba a Abraham de esta mentira que él estaba diciendo. Y tú puedes preguntarte, no sé si se han preguntado hasta este momento, bueno, no, que Sara tenía 99 años. O sea, ¿cómo que era una mujer así que, pues que llamaba la atención y que todos querían acercarse a ella Abimelech quiere estar con ella? Bueno, tenemos que entender que esa era otra época en cuanto a la longevidad de la gente. Para nosotros es muy difícil entender y hasta no poder ver la escena, pues no podemos entender qué es lo que está pasando. Entendemos que Sara era muy atractiva y que realmente había gente que quería estar con ella, aún a sus 99 años. Entendemos perfectamente que Sara no era como una mujer de 99 años del día de hoy, ¿no? Y entonces ella causa todo un revuelo, y cuando estamos estudiando la vida de Abraham, podemos menear nuestra cabeza, ¿no? Y decir, qué bárbaro este Abraham, o sea, ¿cómo hizo esto, ¿no? ¿Cómo puso a su mujer en esta situación? Y más que ya había pasado antes en Egipto. Lo mismo había pasado en Egipto y Dios le había traído una lección muy fuerte a este hombre, Abraham. Bueno, antes de hacer un juicio en contra de Abraham, nosotros tenemos que recordar que también hemos fallado en lo mismo. Hemos hecho cosas en donde fallamos y después volvemos a fallar. Realmente no podemos pensar que a nosotros no nos ha pasado y no podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar. La verdad es que ni tú ni yo hemos aprendido de cada error que hemos cometido, ¿no? Somos seres humanos, al igual que Abraham. Esto no nos debe definitivamente justificar, ¿no?, para seguir haciendo las cosas mal, porque tú ves las consecuencias y tú ves lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Sara, ¿no?, y toda la afectación que tuvo, que vamos a ir viendo. No podemos nosotros pensar que como hombres, como Abraham lo hicieron, pues nosotros también podríamos actuar de la misma manera. Tenemos que agradar a Dios y tenemos que seguir adelante y buscarlo y tratar de corregir los errores que nosotros hemos cometido. Estas circunstancias lo que están revelando es lo que en este momento hay en el corazón de Abraham, ¿no? Al igual que cuando Dios permite cambios bruscos en nuestro entorno, ahí se va a revelar lo que hay en nuestro corazón, cómo estamos respondiendo a estas circunstancias, cómo estamos actuando, qué camino estamos tomando, el camino ancho por donde todo el mundo va, y yo puedo, yo voy a salir adelante y yo no necesito a Dios para esto. Claro que no lo decimos, pero inconscientemente lo estamos haciendo. Yo con mis méritos y con mis medios voy a salir adelante. O tomamos este camino angosto, que pocos lo hayan, dice la Biblia, que es el camino de la fe, el camino de la confianza en Dios. Estas circunstancias revelaron lo que había en el corazón de Abraham. Había inconsistencia en su vida, y Dios quiere que tú y yo veamos estas áreas de inconsistencia, ¿no? Es muy fácil creer en Dios cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, ¿no? Es como cuando tú estás en el gimnasio, ¿no? Y estás corriendo o estás ejercitándote, lleno de salud, y escuchas el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dices, no, pero claro, Señor, no voy a temer mal alguno. Pero ¿qué pasa si de repente las circunstancias cambian y estás en la cama del hospital
¿no? Escuchando a 3 o 4 doctores cómo están cuchicheando, ¿no? Y volteándote a ver nada más, a ver quién te da la noticia, ¿no? Y entonces, en ese momento, es cuando estos versículos y estas enseñanzas adquieren otra dimensión, porque el entorno ha cambiado. Ahí es tiempo de verdaderamente poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Por eso Dios permite el cambio de circunstancias. Por eso permite Dios que las cosas sean diferentes, para que nosotros podamos ver como realidades tantas y tantas y tantas promesas que hay en la palabra de Dios. Y también para que nosotros podamos medir el tamaño de nuestra fe, ¿no? Porque tú y yo podemos decir, claro, yo sí creo en Dios, yo tengo muchísima fe, pero cuando de repente nos encontramos en Gerar, en esta nueva ciudad llena de incertidumbre, entonces ahí es donde realmente nuestra fe y el tamaño de nuestra fe se va a manifestar. ¿No? Hay una historia ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando están en la última cena, está Pedro, los apóstoles están cenando con Jesús, y entonces Jesús les anuncia qué es lo que va a pasar, y le dicen, muchachos, ahora sí llegó la hora para la que yo he venido a esta tierra. Entonces me van a prender, me van a crucificar, me van a matar, y yo voy a resucitar. Y entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. O sea, tú ves cómo realmente Jesús les está dando el calendario, ¿no? El itinerario de los siguientes días. Y Pedro dice, Jesús, yo no soy inconsistente. Yo me voy a mantener firme. Ahorita estoy firme y cuando pase todo eso, me va a pasar exactamente lo mismo. Déjenme ver. Perdón, es que no puse ese versículo. Bueno, entonces él dice al final, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Está en Marcos 14, 29. ¿No? Entonces Pedro dice, Jesús, yo no soy inconsistente, ¿no? Y Jesús le responde, me negarás 3 veces. Y lo escalofriante es que al final el versículo dice, también todos decían lo mismo. Todos los demás apóstoles, siempre volteamos a ver a Pedro, ¿no? Yo el día que llegue al cielo le voy a tener que pedir perdón a Pedro, ¿no? Porque siempre decimos, no, y luego Pedro, y claro Pedro, y pobre Pedro, no, Pedro para todo, ¿no? Pero realmente todos eran en el mismo sentir, todos decían, yo tampoco, Jesús. Si todos te quieren matar y te quieren, yo no te voy a negar, yo voy a estar delante de ti. Y esta es una característica del corazón humano, por eso todo el mundo decía lo mismo, porque es una característica del corazón humano, que es engañoso. Creemos que lo conocemos, pero nuestro corazón tiene la capacidad más perversa que el ser humano se puede imaginar. Cualquier corazón de nosotros. A veces vemos personas que hacen cosas inimaginables y no entendemos que nuestro corazón tiene la misma capacidad y la misma tendencia. A lo mejor nuestras circunstancias fueron diferentes. Y además tenemos al Señor y Dios nos da un corazón de carne y nos quita ese corazón de piedra. Pero el corazón del ser humano, el corazón natural, tiene la misma capacidad de maldad que cualquier otra persona. Y es muy fácil el día de hoy decir que vamos a morir por Dios, que vamos a dejar todo por Él, pero nosotros vemos a Pedro que lo está diciendo en este momento, y 37 versículos más adelante, déjenme ver exactamente, 37 versículos más adelante, dice Pedro, mas él negó diciendo, no le conozco, no conozco a Jesús, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Una muchachita, no era ni siquiera alguien que tuviera autoridad, que le empieza a decir a Pedro, tú eres uno de ellos, Pedro, tu forma de hablar te delata. Y Pedro decía, no, yo no le conozco ni sé de qué me estás hablando. Y el versículo 71 dice, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez.
Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquel hombre que vio resucitar a Lázaro, que vio la transfiguración, que vio cómo las aguas en el mar se calmaron de un instante a otro. Aquel hombre de repente es interrogado acerca de su maestro y él empieza no solamente a negar, él empieza a maldecir. Pedro muy probablemente ya no decía groserías, ya no decía malas palabras desde que estaba con Jesús hacía 3 años. Y en este momento él empieza a maldecir el nombre de Jesucristo y lo empieza a negar porque cambió el entorno, porque las cosas cambiaron para él. Ayer todo estaba padrísimo, entrando a Jerusalén y todo el mundo, o hace unos cuantos días, todo el mundo aplaudiéndole a Jesús, y pues los 12 junto con él, también recibiendo cierta parte de la ovación, y todo el mundo cantando Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hoy las cosas son diferentes. Ahorita es una noche oscura, fría, Jesús ha sido aprehendido, lo están interrogando y lo van a matar, y probablemente junto a él a todos los discípulos. Y entonces las cosas han cambiado, y aquí se manifiesta lo que había en el corazón de Pedro. En este momento empieza a maldecir y empieza a decir que no lo conoce y a negar con todo su corazón a Jesús, cuando unas cuantas horas antes él había dicho que con todo su corazón lo iba a defender y lo iba a amar. Este era el entorno en el fracaso de Abraham. Muchos llegan desesperados con Jesús, pidiendo ayuda, pidiendo que arregle las cosas, pidiendo que las circunstancias cambien. Pero cuando las cosas son diferentes, ellos le dan la espalda a Dios. Ellos se van por su camino y siguen siendo inconsistentes. Con todo mi corazón yo espero que nosotros no seamos así, que no busquemos a Dios por conveniencia, solamente cuando lo necesitamos. Bueno, después el segundo punto, aparte de que entendimos el entorno en la vida de Abraham, vamos a entender que hubo terceros que fueron afectados por esta circunstancia. Cuando nosotros somos inconsistentes, hay gente inocente que va a ser afectado, ¿no? Y aquí les hablo a los esposos. Ustedes no se imaginan cuántas veces ha llegado gente conmigo con pesar, con aflicción, y me han dicho: ¿qué crees, Santiago? Mi esposo otra vez algo, otra vez volvió a lo de antes, otra vez ya no está leyendo, otra vez está actuando de esta forma, otra vez. Es muy común escuchar esta frase: mi esposo otra vez. Y entendemos lo que Romanos dice, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En otras palabras, no estamos solitos en esta vida, no somos seres independientes. No, tu vida le afecta a tu esposa y a tus hijos como tú no te imaginas, y a las esposas igual. Tu vida le afecta a tu esposo, a tus hijos, a la gente que te rodea como no te imaginas. Tu vida me afecta a mí, y yo entiendo que mi vida los afecta a cada uno de ustedes, porque somos seres que vivimos en una sociedad, que vivimos juntos, que nosotros aprendemos y somos afectados unos a los otros. Somos seres influyentes e influenciables, y lo que yo haga definitivamente afecta a las personas que están alrededor de mí. Y este capítulo nos lo dice. Este capítulo dice que todo lo que hacemos o ayuda o perjudica a las demás personas. ¿Qué tipo de personas somos? Somos aquellas personas que cuando la gente está con nosotros son motivadas a ser buenos, a hacer lo correcto, o somos las personas que hacen que la naturaleza de las otras personas salga a flote, que contamos los chistes o que hablamos de otras personas de tal manera que la naturaleza de otras personas se empieza a alinear con esos comentarios y empiezan a participar de lo mismo que no es correcto. Nuestro testimonio habla muchísimo, mucho más de lo que tus palabras puedan hablar. Lo que tú vives, la forma como tú actúas, te expresas,
realmente tiene que ser de bendición y de un impacto positivo para las demás personas. Y platicábamos la semana pasada acerca de este folleto. Decíamos, hay un mundo allá afuera que literalmente se está muriendo, que tiene una necesidad impresionante de que Dios cambie las vidas de todas esas personas. Y nosotros, con nuestro testimonio, con la forma en cómo actuamos, con nuestra influencia, realmente podemos hacer una diferencia en esta sociedad. En este mundo en donde todo el mundo quiere trascender, y Dios dice, la forma como realmente podemos trascender es permitiéndole a Él que trabaje en tu corazón y que sea una luz para todas las personas que rodean tu vida. Nosotros, cuando lleguemos a la eternidad, le vamos a dar cuentas a Dios de cómo nuestra vida impactó positivo o negativamente a las demás personas. La inconsistencia de Abraham tuvo efectos más allá, más grandes de lo que él se pudo imaginar. En primer lugar, tú ves cómo él vuelve otra vez a colocar a su esposa en un peligro moral espantoso, ¿no? Realmente, si Dios no hubiera intervenido en esta situación, ¿quién sabe qué le hubiera pasado a Sara? ¿No? ¿Quién sabe qué le hubiera pasado al amor de su vida, a su esposa de tantos y tantos y tantos años, ¿no? Y tú podrás ver la vida de Abraham y tú podrás pensar que no has hecho nada parecido. Realmente nuestra vida en las cosas pequeñas y en las cosas grandes afectan a las personas que más amamos. La forma como yo estoy dejando trabajar a Dios en mi corazón afecta a los miembros de mi familia. En primer lugar, a mi familia, a las personas que yo más amo, son a las personas que yo más afecto positiva o negativamente. Si yo dejo que mi corazón se enfríe en cuanto a Jesús, yo los voy a afectar a ellos y voy a afectar a terceros. Y por otro lado, si yo como esposo, como padre de familia, yo tomo el liderazgo espiritual de mi casa, si yo oro con mis hijos y con mi esposa, si yo leo, si yo me esfuerzo por ser un buen ejemplo, un buen maestro, un buen guía, porque eso es lo que yo soy como esposo y cada uno de ustedes, si realmente yo permito que Dios haga este trabajo en mi corazón, yo estoy cumpliendo el plan de Dios en mi hogar. Realmente yo estoy cumpliendo el propósito que Dios me dejó a mí en primer lugar en mi casa. Dios nos puso a nosotros como proveedores, nos puso como muchas cosas, pero en primer lugar somos la guía espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Realmente estamos tomando en serio ese papel que Dios nos dejó? No podemos darnos el lujo de decir que esas pequeñas inconsistencias son solamente pequeñas. Yo le hablo mal a mi esposa, pero es en cortito, ¿no? Realmente no pasa nada. Ya sabe cómo soy, ya sabe con quién se casó. Así he sido siempre. Y no podemos permitir esto, no podemos pensar que esto está bien. Para las esposas no es diferente. Las esposas son una ayuda que nosotros como varones necesitamos. Necesitamos muchísimo del apoyo, del aliento de nuestras esposas, ¿no? Necesitamos que vivan para Dios, que a veces cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, sea la primera persona que llegue y me diga, estoy orando por ti, sé que no le estás pasando bien, no, yo quiero decirte que Dios nos va a sacar adelante, yo quiero decirte que Dios va a bendecir nuestro hogar, no te preocupes, somos un equipo, no estás solo. ¿Qué falta nos hace a nosotros como esposos tener esa ayuda? Y a los jóvenes también es igual. Realmente necesitamos dentro y fuera del hogar que nuestros hijos, que los jóvenes le echen ganas en su vida con Dios, que sigan sus principios, que lo busquen, que lo amen, no que sean de un aliento y edificación para nosotros. Y cuando tú hablas de los jóvenes hacia afuera, en esta sociedad en donde los jóvenes van definitivamente en general por un camino y por un rumbo equivocado, a mí no me gustaría que nadie en la eternidad te reclamara ¿por qué no le mostraste a Jesús? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste de eso que tú sabías y de eso que tú tenías? Qué importante es que los jóvenes tomen ese papel, igual que todos nosotros, fundamental en esta sociedad que se está muriendo y que nadie nos vaya a reclamar en la eternidad. Y Dios habla de esto. Dios habla en el libro de Ezequiel,
Dice un versículo, cuando yo dijere al impío, hablando Dios, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, dice Dios, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo te voy a decir aquel día, ¿por qué no le hablaste? Esa persona aquel día te va a decir, ¿por qué no me hablaste? Él va a tomar sus decisiones y Dios le va a dar una oportunidad a todo el mundo. Pero nosotros somos llamados a proclamar esto con nuestras palabras y sobre todo con nuestra vida. Que la gente al ver tu vida realmente entienda que hay esperanza. Nuestra vida afecta a los demás, como no nos imaginamos. Dice la Biblia que somos como desconocidos, pero bien conocidos. Hay gente que te está viendo de una manera o de otra. No solamente Abraham afectó a su mujer de una manera tan fuerte, sino que también afectó la vida y el hogar de Abimelech. Dice que aun cuando Dios guardó a Abimelech de no tocar a Sara, ¿no? En su casa ya nadie podía tener hijos. Este hombre Abimelech, él respetaba el vínculo matrimonial y él dice, oye Dios, pero yo no sabía, ¿no? O sea, si él me dijo una cosa, ella también me dijo lo mismo, me dijeron una mentira. Si yo hubiera sabido que ella era casada, por supuesto que no me meto en este problema, no me meto en este asunto. Y checa el poco cuidado que tiene aquí el creyente con respecto al vínculo matrimonial, ¿no? Hoy nos hemos metido mucho en este tema del matrimonio, que es muy importante. Es una lección fuerte para nosotros. Todo tu afecto, todos tus ojos, todas tus palabras deben de estar metidas en tu matrimonio, porque hay muchas cosas que te quieren hacer voltear para otros lados, ver cosas que ni al caso, cosas que van a debilitar tu relación matrimonial. Vivimos en un mundo en donde hay muchos creyentes que no ven su matrimonio como un pacto. Ya platicamos acerca de esto. Cuando tú te casaste, no solamente firmaste un papel, un acta de matrimonio, y tuviste una ceremonia religiosa y un pachangón de miedo, ¿no? No fue solamente eso, realmente hiciste un pacto con tu esposa, un pacto en donde tú le dijiste cómo te ibas a comportar el resto de tu vida, y sobre todas las cosas, tú le ibas a amar y tú le ibas a respetar. Y hoy Dios nos está recordando esto. Abraham no lo está haciendo. Abraham no está ni amando ni respetando a su esposa como debe de hacerlo. En muchos creyentes, el hecho de ser cristianos no nos exime de tener que cumplir con todo esto. Y no es ninguna garantía. Tenemos que trabajar día con día en nuestro matrimonio. Qué precioso es que nosotros podamos tener la actitud hacia nuestras esposas de todos los días decirle que se ve bien, que es guapa, que es importante para ti, no palabras en vez de todo lo contrario, ¿no? Que muchas veces con el paso del tiempo, pues es lo menos que decimos. Criticamos, juzgamos y no nos gusta. Nuestra esposa nos va gustando cada vez menos, cuando debe ser al contrario, porque nosotros prometimos que así iba a ser. Abimelech muy probablemente no compartía la fe de Abraham, pero sus estándares morales en este momento eran más altos que los de Abraham. Abimelech sabía cómo tenía que vivir un creyente. Y vemos un versículo en el capítulo 20 de Génesis, que es un versículo muy triste, en donde Abimelech le dice a Abraham, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Qué hiciste, Abraham? ¿Cómo puedes ser mentiroso? ¿Cómo puedes hacerme esto a mí y a mi familia? ¿Qué te hice yo? Y a veces así nos puede pasar en la oficina, o con la familia, o con los amigos, que te pueden decir, pues no que eras cristiano. ¿No se supone que los cristianos deben de tener un nivel moral o un nivel de respeto mayor que el que tú estás teniendo? Qué triste que alguien nos tenga que hablar de esa forma a nosotros como creyentes. Creo que estás haciendo cosas que no deberías de hacer. Imagínate aquí el no creyente hablándole al creyente, regañándolo porque se está portando mal y porque está diciendo mentiras y porque por tu culpa me está pasando esto a mí y a mi familia, por no tener fe, por no creer en Dios, por tratar de librarla con tus propios medios.
y con tus propias herramientas. Qué triste cuando el mundo nos tiene que recordar a los creyentes nuestra ética espiritual. Y nos tiene que recordar cómo deberíamos de vivir. Todos los domingos Dios nos habla. Y estoy hablando por todos. Créanme que cuando yo hablo de esto, realmente Dios a mí me enfrenta. Y Dios me hace pensar que yo tengo que seguir cuidando mi vida. Y tengo que vivir de una manera correcta. Porque no voy solo por este camino. Y así tiene que ser con todos nosotros. Hay muchas personas que podemos venir los domingos y escuchar lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Cuáles son esos golpes de golf que tenemos que evitar? ¿No? Esos malos golpes. Y después podemos salir y vivir toda la semana como si no hubiéramos escuchado absolutamente nada, ¿no? Como decía mi mamá, ¿no? Nos entra por una y nos sale por la otra, como si realmente no se nos hubiera quedado nada, ¿no? Un amigo decía que podemos ser cristianos camaleones, ¿no? Que nosotros cambiamos de color de acuerdo al ambiente en el que estamos, ¿no? Llegamos a un lugar y actuamos de tal forma que nos podemos sumergir en ese ambiente y actuamos y hablamos y somos exactamente igual que las personas de ese ambiente, y después llegamos a otro ambiente y somos igual. Nos cambiamos de color en los diferentes ambientes en los que estamos para no tener ningún tipo de vergüenza o ningún tipo de rechazo. Que la gente no te vaya a decir, oye, ¿tú por qué te pasa con eso de la Biblia? ¿No? ¿O por qué tú no dices groserías? ¿O por qué tú no le entras a eso y no le entras al otro? ¿No? Y nos puede dar vergüenza y pues le entramos a todo, ¿no? Para que no nos diga nada y nos evitemos la vergüenza. Es tiempo de acabar con nuestra fase de cristianos secretos, porque o esta fase secreta acaba con tu amor por Dios, o tu amor por Dios acaba con esa fase secreta. Tú decides y abiertamente tú vives para Dios. Esa es la única opción para nosotros. Estamos siendo llamados a ser la luz del mundo, porque en otro tiempo erais tinieblas. Antes eras diferente. Dios cambió tu vida, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz, ¿no? El llamado es a vivir bien, a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Abraham no está viviendo así. Él llegó y como camaleón, ¿no? Él dijo, ok, pues voy a actuar como todos actúan, me voy a diluir aquí, no voy a tratar de librarla de alguna forma, como sea. Y entonces se le cuestiona a Abraham, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos haces esto? Y entonces Abraham empieza a dar su explicación. Porque dije, para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán a causa de mi mujer. Y la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es que yo pensé, ¿no? Es que se me ocurrió, yo pensé que así era como era en este lugar, ¿no? Y dice la Biblia que él agarró sus ideas, lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que esta época de cambio le estaba dictando, y él tomó su propia decisión. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a pedir consejos. Dice que en la multitud de consejeros está la victoria, dice un proverbio. Es importante que nosotros tomemos consejo en aquellas decisiones en donde realmente no sabemos para dónde ir. Tomar consejo de la Biblia, pedirle consejo a Dios en oración, a las personas que Dios ha puesto como autoridad en nosotros, o amigos tuyos cercanos que sabes que se preocupan por ti, que son gente espiritual y que no te van a dar un consejo basado en su propia experiencia solamente, sino en lo que Dios dice en su palabra. Abraham iba solito. Él dijo, ¿cómo le voy a hacer? Pues yo pienso que debe ser así, pues de frente, ¿no? Dije, para mí. Y cuando nosotros decimos para nosotros, estamos caminando rumbo a un desastre. Cuando tú vas tomando tus decisiones solamente en tus propias fuerzas, en ese momento es muy probable que tú termines complicando las cosas más. Se le acabó la pila, Charlie, ni te preocupes, perdón.
Entonces, lo importante no es lo que yo pienso, ni lo que tú piensas. Lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Esa es la lámpara que a ti y a mí nos va a alumbrar en cualquier situación, ¿no? Podemos decir como Abraham, es que yo pensaba, es que yo decía para mí, ¿no? Y empezó a sacar deducciones muy equivocadas. Es que aquí nadie tiene temor a Dios y además a lo mejor hasta me van a matar, ¿no? Y él empezó a hacer toda su historia en su mente de todo lo que podía pasar si él no decía mentiras. Y resulta que Abimelech tenía más temor de Dios que el mismo Abraham, ¿no? Dios lo hubiera sacado adelante. Recordemos que Abraham venía de una promesa, ¿no? Dios le iba a dar un hijo y iba a tener una descendencia como el número de estrellas que hay en el firmamento. Dios ya había prometido guiarlo, guardarlo y bendecirlo. Pero Abraham decidió ir por sus propios medios y por sus propios caminos. Gracias. Gracias. Ok. Y él prefirió exponer a su esposa para salvar su pellejo. No tenía más miedo de ofender a los de Gerar que ofender a Dios y que ofender a su propia esposa. O sea, tú ves cómo cuando nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones en base a lo que sentimos o creemos, en ese momento vamos rumbo al desastre. Empezamos a complicar las cosas más y más y más. Y también esto pasa cuando tú quieres esconder tu fe y le tienes más temor al hombre que a Dios. Una vez más, lo mismo que había pasado en Egipto, él no pensó que Dios pudiera intervenir para arreglar esta situación, ¿no? Él se encerró en su circunstancia, como Pedro, ¿se acuerdan? Cuando está caminando sobre el mar, ¿no? Y de repente Jesús viene caminando y Pedro le dice, oye Jesús, si eres tú, manda que yo vaya, ¿no? Caminando sobre el mar, y Jesús le dice, órale, vente, ¿no? Y él empieza a caminar y padrísimo, él está viendo a Jesús. Y yo imagino la cara de Pedro, ¿no? De repente, wow, estoy en medio del mar, estoy caminando y no me estoy hundiendo. Pero de repente él bajó la mirada. Él empezó a ver sus circunstancias. Él dejó de ver a Jesús. Abraham dejó de ver a Jesús. Dejó de ver el poder de Dios. Dejó de escuchar su voz y se apoyó en su propia prudencia. Y entonces las cosas se empezaron a complicar. ¿Vamos a ser nosotros complacientes con nuestras inconsistencias? ¿O vamos a pedirle a Dios que de una vez por todas nos ayude a ser constantes? Ojalá que Abraham de verdad hubiera aprendido, se hubiera evitado un problemón como el que tuvo en este momento. Se hubiera evitado el tenerle que pedir perdón a Sara una vez más por arriesgar su vida, por menospreciarla de la forma que lo hizo, por pedirle que le demostrara su amor a través de exponer su propia vida como mujer. Ojalá que Dios realmente nos ayude a aprender de lo que hemos hecho, que nos ayude a ser consistentes, que nos ayude a seguir adelante. Pero yo les decía hace poquito que lo que está atrás, ahí se queda. No podemos hacer nada por lo que está atrás, pero extendiéndose adelante tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que seguir el camino. Olvidémonos de lo que está atrás. No, ya no podemos cambiar nada, pero sí podemos cambiar lo que viene adelante de nosotros. Y hoy es lo que estamos viendo a través de la vida de este hombre. No pienses que en la vida cristiana hay diferentes niveles para vivir para Dios. Hay muchos que dicen, es que hay creyentes nivel A, ¿no? Que ellos iban por la mención honorífica, ¿no? Que sí, tú los ves y van avanzando y le echan ganas, pero pues yo prefiero ser del tipo B o del tipo C, en donde pues sí, la verdad es que sí creo, sí obedezco, ¿no? Oramos antes de cada alimento, ¿no? Pero así que tú digas, me quiero entregar con todo, la verdad es que no tanto. Te voy a decir que hay una sola forma de vivir para el Señor. Hay una sola forma que Dios demanda y que Dios quiere producir en nosotros. Aquella forma en donde el carácter de Jesucristo se va produciendo en nuestras vidas. En donde tú ves que sin ser perfecto, porque nadie lo somos,
tú ves que realmente Dios está produciendo en ti algo que muchas veces ni siquiera tú puedes explicar. Un amor por la gente, un amor por Dios, un amor por tus cosas, un amor, un gozo, una paz. Empiezas a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Te puedes controlar a ti mismo, tus impulsos, tus deseos, y tú ves que esta es la forma como Dios quiere que tú vivas tu vida, en donde cada vez más tú te pareces a Él. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a ver la gente que venga a este lugar? Gracias a Dios, Dios de repente nos da la oportunidad de conocer nueva gente aquí, y van llegando nuevas familias. Van a haber gente consistente, van a haber realmente gente que son de una sola pieza, que no importa si te los encuentras aquí en el Meyer, o trabajas con ellos en la oficina, o te los encuentras en el gimnasio, o te los encuentras jugando fútbol, o te los encuentras en cualquier lugar, y que van a ser personas que van a actuar de la misma forma, independientemente del lugar en donde estén. Hemos sido llamados a ser faros, dice la Biblia, faros en la oscuridad. Y termino con una historia. Había un faro en Inglaterra, en donde pues obviamente servía para que los barcos en la noche pudieran ser guiados. Y en una ocasión hubo un accidente en donde un barco llegó y se estrelló, ¿no?, ahí cerca del faro. Entonces, cuando empezaron a determinar la causa raíz de ese problema, de ese accidente, encontraron que uno de los vidrios era un faro octagonal. Entonces, uno de los lados había quebrado el vidrio. Entonces, en lo que lo reparaban, a la persona que se encargaba del faro se le hizo muy fácil poner una tabla, ¿no?, para que no se metiera el agua y para que no se fueran a dañar los componentes del faro. Y justamente ese era el ángulo por el cual venía ese barco. No vio la luz del faro y finalmente se accidentó. Y hoy Dios quiere que nosotros quitemos esas tablas de inconsistencia. Podemos ser esos faros que alumbramos a medias, ¿no?, pero no por completo. Y Dios quiere que nosotros quitemos esas tablas de inconsistencia que podemos tener en nuestras vidas, aquellas áreas en las que Dios ha ido insistiendo. No es ninguna novedad que una de las áreas de Abraham era la mentira. Dios quería trabajar en la mentira de este hombre. Y finalmente, una vez más, vemos cómo él no quiso que Dios trabajara ahí. Y entonces vemos las consecuencias, un desastre total. Finalmente ellos son corridos nuevamente de este lugar. Finalmente hay heridas, hay rencor y resentimiento que permanecen por algún tiempo, gracias a esta tabla de inconsistencia que Abraham no quiso quitar. Quitémosla nosotros el día de hoy. Y vamos a pedirle a Dios que lo haga a través de una oración. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque tu palabra es como una lámpara para nosotros, Dios. Y gracias porque hoy tú nos has recordado que también somos luz nosotros en este mundo que está agonizando, Señor. Te queremos pedir por nuestras vidas, Dios. Te quiero pedir por mi vida. Te quiero pedir, Señor, que tú me hagas una lámpara para la gente que está alrededor de mí, Señor. Quiero quitar esa inconsistencia de mi vida, Señor. Quiero ser de una sola pieza. Quiero vivir para ti, Señor, con todo mi corazón. Quiero que tú me uses, Señor, y que me ayudes a cumplir ese plan que tú tienes para mí, de parecerme cada vez más a tu Hijo Jesucristo, Dios. Hoy te alabo, Señor. Hoy te doy gracias. Hoy te quiero pedir que me ayudes a olvidar mi pasado, Señor, y esos fracasos, dejarlos atrás y extenderme adelante, Señor. Quiero ser una nueva persona. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser un ejemplo, Dios, y una inspiración para mi familia y para la gente que me rodea, Señor. Hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Abraham. Gracias por mostrarme cómo quieres que yo viva mi vida, Dios. En nombre de Jesús, Dios, te quiero pedir que tú me guíes. Te quiero pedir que tú me cambies, Señor.